Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. El día de hoy vamos a ver la unidad 3, reclutamiento de personal. Como ustedes saben, el link estará aquí, ¿no es cierto?, adjuntado de ese link video de la unidad 3 para que ustedes puedan verlo de una manera mucho más rápida y ágil, ¿no? Vamos a ver entonces qué contiene la unidad 3. Concepto de reclutamiento personal, fuentes de reclutamiento, proceso de reclutamiento y medios de reclutamiento. Concepto de reclutamiento de personal. Reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos. Todas las empresas que tienen una estructura muy formal dentro de su área de recursos humanos hacen este tipo de procedimientos. Es decir, reclutan personas para en un futuro o para cargos inmediatos poderlas ubicar dentro de una vacante o vacante. Debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. La función es suministrar la selección de manera prima básica, es decir, candidatos, de materia prima básica, candidatos, para su funcionamiento. Yo me acuerdo tanto que alguna vez se hizo en una de las empresas que les dije, creo que en el módulo anterior, que era de recolección de basura, se hizo una convocatoria masiva, se necesitaba alrededor de 100 personas, ¿sí? Imagínense el proceso para 100 personas, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es en algunos países lo hay, que es la ley de contratación de personas con discapacidad, de acuerdo con una institución bancaria, se expedían alrededor asimismo de 120 personas, ¿sí? De acuerdo a la ley. Imagínense este tipo de procesos donde el reclutamiento es un poco más complejo. Por un lado, la condición de discapacidad y qué tipo de discapacidad, y por el otro lado, el cargo al cual la persona lleva, ¿no? Entonces, les pongo como ejemplo, ¿no?, lo que sucedió en aquella época. Concepto de reclutamiento personal. Y aquí nos vamos ya al concepto de manera muy básica. Es una actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer candidatos, entre los cuales se seleccionan los futuros integrantes de la organización. No quiere decir que esos 100, 200, 300 vayan a entrar. Ese es el reclutamiento en sí, porque de esos 100, 200, 300 vamos a seleccionar a los mejores. Entran a un proceso, y hay varias condiciones o variantes: la edad, el estudio, el tipo de capacitación que haya tenido, si es hombre, si es mujer, en fin, tantas cosas que requiere el puesto, ¿no? Fuentes de reclutamiento. Las fuentes de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. Una de las fuentes más importantes de reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse para poder atraer a estos candidatos. Vemos entonces que dentro de este proceso de reclutamiento hay varias fuentes. Ahora, estas fuentes ayudan ¿a qué? A elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento. No solamente de una fuente. Es decir, mientras más fuentes existan, vamos entonces a tener un mayor nivel de candidatos. Disminuye el tiempo del proceso de reclutamiento. A más fuentes también se disminuye el proceso, ¿no es cierto?, de entrega de estas hojas de vida para nuestra base de datos. También, al tener varias fuentes, reduce el costo operacional, ¿sí?, mediante la aplicación de cierto tipo de técnicas, ¿no? ¿Usted sabe cuánto cuesta un proceso de reclutamiento para una empresa? Imagínese el tiempo, el recurso invertido, la cantidad de personas frente a ese tipo de reclutamiento. Lo peor que puede pasar es que ninguna de las personas que hayamos nosotros seleccionado dentro de este proceso de reclutamiento y posterior selección, pues quieran o estén dentro de los candidatos, ¿no?, para ocupar una vacante. Fuentes de reclutamiento. Hablemos de la investigación externa, es decir, dentro del mercado de recursos humanos, a través de la cual nosotros tenemos que segmentarlo para un poco más
de una manera más simple, llegar a determinar, ¿sí? En base a un análisis, qué es lo que buscamos. El mercado de recursos humanos debe segmentarse de acuerdo con los intereses de la organización. Imagínense, me acuerdo tanto que en una empresa se buscaban mecánicos hidráulicos. ¿Ah? ¿Dónde íbamos a tener? El mercado es amplio, no es amplio. ¿Ah? Entonces, ahí es donde segmentamos al mercado. La investigación interna también es una fuente, ¿no? Por ejemplo, determinar las políticas de reclutamiento describiendo los propósitos y objetivos del empleador en el reclutamiento. Organizar el reclutamiento y delegar autoridad y responsabilidad. Establecer lista de requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para la fuerza de trabajo? Utilizar medios y técnicas para atraer a las fuentes de recursos humanos. Evaluar el programa de reclutamiento en función de los objetivos que los resultados arrojen, ¿no? Entonces, esta investigación interna se hace, ¿no? Dentro de la organización para llegar a determinar qué es lo que podemos necesitar y si lo que podemos necesitar está dentro de nuestra propia organización. El proceso de reclutamiento implica un proceso que varía según la organización, ¿sí? Por ejemplo, hay una decisión en línea, es decir, un gerente, un jefe, está solicitando desde el punto de vista departamental o tiene una necesidad desde el punto de vista departamental. Entonces, nosotros como función de staff, ¿sí? Hacemos entonces una atención a esta solicitud con ciertos requisitos o perfiles que nos están solicitando. Los, dice acá, se detalla el documento, ¿sí? De una manera, ¿cierto? De acuerdo al grado de complejidad que este documento tenga. Para muchos, esto tiende a ser un grado muy complejo, para otros casos no. ¿A qué llamamos complejidad? Es decir, cuando es difícil localizar a una persona con esas características. Yo me acuerdo tanto que se quería un gerente general por una empresa Reisahiwal, una empresa de productos lácteos, ¿sí? Un gerente general. No se lo encontró en el Ecuador, tuvimos que buscar afuera. Entonces miren, y ahí dice, los detalles, ¿no? O que detalle específicamente cada una de esas características. Entonces, esas características conllevan a un grado de complejidad. Ahí entonces se verifican los archivos. Si no hay, entonces se procede a reclutar y ya vamos a ver cómo lo hicimos. Medios de reclutamiento. El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes que deben de ser o deben de establecerse y localizarse por parte de la empresa. Lo único que se busca a través de estas diversas fuentes es atraer diversos candidatos que puedan ser empleados, ¿no es cierto? O que estén trabajando incluso en otra empresa y que estén disponibles aquellos que están a lo mejor desempleados. Tanto algunos que trabajan como unos que no trabajan, pero que posean estas características son buenos para la empresa. Aquí vemos el reclutamiento y la situación de los candidatos. Candidatos que pueden ser empleados, ¿sí? En la propia empresa, en otras empresas, reales y potenciales. Hablamos entonces nosotros de un reclutamiento interno. Disponibles, ¿sí? En otras empresas, reales, potenciales, ¿sí? Estamos hablando entonces de un reclutamiento externo. Ojo con lo que les digo. Vemos entonces aquí una fuente, tanto interna como externa. A la una se llama reclutamiento interno y a la otra se llama reclutamiento externo. Medios, por ejemplo, en el interno, transferencia de personal, ascenso de personal, transferencias con acceso de personal, programas de desarrollo personal, planes de profesionalización, carreras de personal. Muchas empresas aplican de manera interna este tipo de reclutamiento, ¿sí?
muchas. Ascenso de personal, es decir, una persona que ya está, hablemos de un escalafón, ¿no? Ha pasado 4 años, 5 años en el puesto y vemos que tiene las condiciones necesarias. Podemos hacer una, un ascenso de manera vertical, ¿no es cierto? ¿Sí? O también puede ser un ascenso de manera diagonal, es decir, no va en línea, sino que puede dirigirse a otra área, a otro departamento. Medios de reclutamiento. El interno, resultado de las pruebas de selección, puede ser uno de los principales indicadores, ¿no? Que vaya un poco alineando al empleado, ¿no? Los resultados dentro de las pruebas de selección. Resultado de la evaluación del desempeño, como se ha venido en un tiempo determinado, este colaborador evolucionando dentro de sus tareas, dentro de sus responsabilidades. Resultado de los programas de entrenamiento y perfeccionamiento, examen de los planes de carrera, verificación de las condiciones de ascenso y sustitución, cómo él se ha desempeñado, ¿no? En ese tipo de actividades que se les han encomendado. Veamos algunas de las ventajas del reclutamiento interno, que es económico, rápido, seguro, motivador, se aprovecha la inversión del personal y se desarrolla una sana competencia. Imagínense una ventaja, pero también tiene desventajas el reclutamiento interno. Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollar para poder ascender. Puede generar conflictos de intereses. Eso es uno de los principales problemas, ¿no? También el desarrollo, es decir, no es lo mismo una persona que venga de afuera con nuevas capacidades, nuevos conocimientos que haber estado ahí, ¿no? Puede llegar entonces a generarse el principio de Peter, ¿no? Se puede llegar a perder la creatividad y la innovación. No puede realizar en términos generales las actividades. El principio de Peter pues determina que una persona en un inicio, ¿cierto?, es seleccionada, hace bien su trabajo, pero a lo largo del tiempo pues sus resultados no son los esperados, ¿no? Entonces es lo que no queremos. El reclutamiento externo es cuando al existir determinada vacante una organización intenta llenarla con personas extrañas, con personas ajenas, con personas de afuera. Archivos de candidatos, presentación de candidatos, canales o avisos, ¿no es cierto? Contactos con sindicatos, contactos con universidades, escuelas, gremios, conferencias y charlas en universidades, avisos en diarios, revistas, en fin. Hoy en día, para poder buscar personal de afuera, existen infinidad de medios, muchos medios. Yo me acuerdo mucho que dentro de la experiencia mía había un solo canal, el más conocido, y era dejar tu carpeta dentro de la empresa y hacer los pedidos perdón, presentar perfiles dentro de lo que es los diarios. Hoy en día, pues existe una gama muy amplia, ¿no?, que también se lo realiza y son muy efectivos, ¿no? Ventajas de reclutamiento externo: nuevas experiencias, renueva y enriquece el recurso humano de la organización, aprovecha las inversiones en preparación y desarrollo ejecutado por otras empresas de este personal. Una desventaja: tiempo, costo, eh, ese tipo de vínculo que tenga este candidato nuevo con la empresa, ¿sí? Afecta también la política salarial, a lo mejor viene con otro tipo de rango de sueldo, ¿no? Entonces sí va a afectarnos un poco. También existe lo que es el reclutamiento mixto. Inicialmente, el reclutamiento externo, seguido el reclutamiento interno, en caso de que aquel no presente, ¿no es cierto?, los resultados deseables. Estamos hablando del candidato. Inicialmente el reclutamiento interno, seguido después el reclutamiento externo, en caso de que no presente los resultados deseables. Si no es el uno es el otro y viceversa. El reclutamiento externo y reclutamiento interno concominantemente, es decir, van de la mano. En este caso, perdón, la empresa está más preocupada por llenar la vacante existente, ya sea a través de un input o a través de la transformación de sus recursos humanos. Es decir, por cualquiera de estos medios, el reclutamiento puede tener validez siempre y cuando el objetivo se cumpla, y es que llenar la vacante. Se puede utilizar ambos medios.
en el caso que no exista el uno o en el caso que no exista el otro tipo de reclutamiento. Entonces, a eso llamamos, ¿no es cierto?, un reclutamiento mixto, a la utilización tanto del uno en beneficio del otro, viceversa. Que también sí los hay, sí se ha efectuado en algunas empresas. Bien, deseándoles éxitos en su aprendizaje, pero sin olvidarse, por favor, en realizar las actividades encomendadas, en revisar también la bibliografía y en también en seguir fortaleciendo con la lectura todas las la clase vista pues, en esta jornada, ¿no? De antemano, muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente proceso. Gracias a ustedes.